Muy buena tarde de viernes, esto es La UNAM Responde. Gracias a todos ustedes que nos acompañan día con día en este espacio creado desde nuestra universidad, que no se ha detenido ni un solo momento en medio de esta pandemia que tiene al mundo en alerta y buscando alternativas para intentar salir lo más rápido posible. Por ejemplo, veamos qué sucede enseguida a nivel internacional. Esta misma semana se dieron a conocer distintas alternativas para evitar o para disminuir los contagios. Por ejemplo, en Estados Unidos, a partir del 26 de enero se está pidiendo una prueba negativa a todos aquellos viajeros extranjeros que intenten ingresar al país, esto para evitar contagios. Y bueno, es una medida que ya está vigente, mientras que en España esta misma prueba será requerida para todos los viajeros que vienen principalmente de países en riesgo, como es el caso de nuestro país, de México. Así, las medidas con respecto a las fronteras y la situación internacional con respecto a lo que ha sucedido con esta pandemia, la misma que también nos ha mostrado que siempre es un buen momento para ayudar a las personas que más lo necesitan. Esta tarde estaremos hablando sobre el micrositio Violencia Doméstica y de Género, que fue creado hace unos meses por estudiantes de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Así que me da mucho gusto saludar a nuestra invitada de hoy. Ella es Ingrid Miranda Pérez, quien es estudiante, acaba de terminar los créditos, nos decía, en la Facultad de Ciencias, en la licenciatura de Biología. Es responsable de esta página, de este micrositio, y también es integrante del Laboratorio Origen de la Vida del universitario e investigador Antonio Lascano. Ingrid, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio universitario. Hola, buenas tardes, Rosa. Muy bien, gracias. Pues un gusto que estés aquí con nosotros, y lo primero que quisiera preguntarte es ¿de dónde surge, cuál es el propósito de este micrositio Violencia Doméstica y de Género? Claro, pues como ya sabrás, el año pasado, a principios de año, hubo muchos movimientos feministas en contra de violencia de género y en contra de todos los problemas que se le presenta a la mujer día con día. Y justo en mi facultad hubo movimientos desde enero, creo. Entonces, después vino lo de la marcha del 8 de marzo y después, pues, resultó lo de la cuarentena. Cuando empezó la cuarentena, yo me di cuenta que la gente dejó de hablar de todos los problemas que tenían las mujeres, y no era porque en sus casas estuvieran seguras. O sea, recuerdo muy bien una noticia de una pequeña que fue pues asesinada en su casa mientras su mamá fue a comprar despensa. Entonces, o sea, ni siquiera en tu casa puedes estar segura, y el que estemos en confinamiento no significa para nada que nuestros problemas ya no están, solo porque ya no tomamos el transporte público o así. Entonces yo les comenté como esta situación al doctor Lascano y al doctor Becerra, y yo sabía que iba a tener su apoyo, y claro que sí. O sea, la sensibilidad en el laboratorio es tal que no hubo ningún problema al emprender este pequeño proyecto. Pero fue mucho más allá de una corazonada y de una intención de ayudar a quienes lo estaban padeciendo en ese momento, y bueno, que es una situación que lamentablemente se sigue presentando, y ya incluso con el paso de los meses pues hay cifras de que efectivamente la violencia ha aumentado durante los meses de confinamiento. Ingrid, ¿cómo está organizado este equipo y cómo es que se les ocurre darle forma hasta convertir esta necesidad, esta problemática en un sitio informativo? Pues antes de presentarle la propuesta a los doctores, yo primero hablé con mis amigas de confianza que sabían más del tema, que estaban más involucradas, que formaban parte de las colectivas feministas de la facultad. Y en realidad ellas me apoyaron mucho también para darle forma, para distinguir, para no abrumar a la gente de información, pero que consiguiera lo que era realmente importante. Porque al fin y al cabo está dentro de un sitio más grande que es para divulgación científica sobre COVID. Entonces, pues gracias a ellas, este sitio tiene forma, y también a las otras chicas del laboratorio que siempre me han ayudado.
Ingrid, es un sitio muy sencillo, es un sitio muy claro. Platícanos a quienes no han estado en contacto todavía con esta página que podemos encontrar en Origen de la Vida, ciencias.org, y después en un apartado que se llama Violencias en Confinamiento. Violetas en confinamiento. Platícanos qué tipo de información está ahí disponible para no solamente la comunidad universitaria, sino la ciudadanía toda. Sí, claro. Pues en realidad son artículos muy breves. Hay cifras sobre el incremento de violencia doméstica. Hay también números de emergencia. Hay un apartado también que es para hablar con las niñas sobre todas estas situaciones que nos afectan a las mujeres por ser mujer. Y pues en realidad le hemos estado agregando muchos artículos de otros sitios que se dedican más a esto que nosotros, que al fin y al cabo somos pueblo haciendo ciencia. Sí, claro, pero de lo que se trata es de darle difusión a estas problemáticas y para entender qué pasa dentro de los hogares, qué pasa con estos conceptos que pueden sernos quizás hasta un poco complejos con respecto a lo que ocurre con la violencia de género, con la violencia doméstica. Lo primero o antes de esto me gustaría, Ingrid, que nos ayudaras a platicarnos este apartado que está dedicado a los derechos de las mujeres. Platícanos. Sí, es para que a mí me gusta mucho la divulgación científica, entonces yo he visto mucho que la gente también se confunde en cuanto a los conceptos que últimamente están tomando mucho renombre con todo esto de violencia de género. Entonces, por decir, yo quería hacer un sitio o un apartado en el cual yo le pudiera explicar tanto a mi prima pequeña como a mi hermano las situaciones que estaban pasando. Ajá. Entonces, este apartado de derechos de las mujeres invita mucho a leer más, a conocer más de los temas que nos aquejan día con día. Pero lo que sí tiene son conceptos muy básicos que, como bien dices, debemos tener todos muy claros. Compártenos algunos en este espacio universitario, Ingrid. Sí, claro. Pues tiene unos glosarios en los cuales también son muy visuales y son muy sencillos. Yo me apoyé mucho de otras páginas de Instagram, por decir, que son muy buenas, que son de colectivas feministas también, y que ayudan mucho a darle a entender a la gente todos los conceptos. Y obviamente lo que están ustedes buscando es dar información con respecto a la violencia doméstica y de género. ¿Por qué estos conceptos, por qué estos términos, cuando evidentemente pues hay un ambiente mucho más amplio que está ahí, está en medio de la pandemia surgiendo con distintos tipos de violencia a muy distintos niveles, Ingrid? ¿Por qué estos y a qué se refieren exactamente? Pues yo quería dar a entender a la gente en realidad que la violencia de género va más allá de un piropo que te dicen en la calle o todas las situaciones tan terribles que sufrimos las mujeres día con día. Entonces creo que enfocarlo a lo que pasa en la casa, a los micromachismos que ocurren día con día con tu misma familia, creo que desde ahí también puede ser un parteaguas para que ya no ocurran estas cosas, para que la gente se empiece a preguntar si lo que está haciendo es violencia o no. Entonces, pues creo que este sitio puede ayudar mucho para eso. Está por ahí, hay que mencionarlo, un cuestionario, un test muy sencillo en donde podemos ir marcando, podemos ir identificando todas esas prácticas que quizá como son parte de nuestra vida cotidiana no los reconocemos como tal, como violencia, y este es además el primer paso para avanzar y para tratar estas problemáticas y evitar que sigan escalando y llegando a niveles tan extremos como la pérdida de vidas. Ingrid, te quería preguntar, ustedes en este micrositio comenzaron a trabajar, ya nos decías, cuando comenzó la pandemia a principios
mes de marzo, abril del año pasado, pero en la Facultad de Ciencia ya tienen una comisión de equidad. En la misma Universidad Nacional Autónoma de México también hay una comisión que se dedica a esto de la equidad. ¿Cuál es la colaboración? ¿Qué tipo de contacto tienen ustedes como micrositio con esas otras instancias que evidentemente tienen una mayor experiencia, que tienen un mayor alcance? Sí, justo cuando antes de que esta colectiva o esta comisión se formara, fue cuando ocurrieron varias situaciones en la facultad. Entonces, yo por mi parte estaba en la comisión de educación. Entonces, muchas de las cosas material que pasamos por ahí, pues también trato de ver cómo se puede adaptar al sitio. Entonces, en realidad, estamos como abiertos a toda la información que nos pueda servir. Ingrid, retomando esta corazonada que nos decías que te llevó a hablar del tema, a informar, a hacer un trabajo que pudiera tener un alcance más amplio, me gustaría preguntarte, después de todos estos meses, 10 más o menos de trabajo, ¿cómo ha cambiado tu percepción y cuál ha sido la respuesta de, no sé si solamente de la comunidad universitaria, si de mujeres en general? ¿Cómo ha sido este contacto con aquellas que pueden ser víctimas de violencia? Híjole, pues la verdad yo soy una persona privilegiada en cuanto a que en mi familia sí se han tomado el tiempo de preguntarse todas esas actitudes y querer cambiarlas. Entonces, creo que al menos en este pequeño espacio en el que yo estoy confinada ahorita, pues yo he visto un gran cambio en realidad, aunque falta mucho por hacer. Y igual en el laboratorio, con los mismos hombres de laboratorio, hay que recalcar que habemos como 3 mujeres solamente en el laboratorio y el resto son hombres, pero también me he notado mucho el cambio de estas pequeñas actitudes que uno no vería como malas o las ve muy comunes, pero en realidad van más allá de una actitud común. Entonces ellos han empezado también a cuestionar diversas situaciones y he recibido mucho apoyo de ellos y lo han aceptado muy bien. Oye, ¿por qué no nos platicas cómo ha sido el contacto con las personas, con las mujeres, que es prácticamente a quien está dirigido este sitio? ¿Cómo se da este contacto? Me decías, principalmente a través de las redes sociales. Sí, pues principalmente son mujeres jóvenes y universitarias, cabe decir. He recibido mucha retroalimentación de amigas que han visto el sitio y que me han recomendado tal vez manejar la información de manera diferente, colocarle cosas diferentes. Eh, pero igual me ha sorprendido mucho que, al menos en mi familia, mis primas pequeñas me han preguntado sobre el sitio que hice y como que se animan a ir explorando. Y estas reacciones evidentemente son también pues un poquito de energía para seguir trabajando en estos temas, llegar cada vez a más mujeres, a quienes más lo necesitan, porque evidentemente, bien, como lo dices, Ingrid, pues estamos en un círculo privilegiado en el que no están todas, muchísimas millones de mujeres en nuestro país, y no solamente estamos hablando de una situación, vamos, como restringida. En este sentido, Ingrid, y con toda esta experiencia, platícanos cuáles son los retos, cuáles son las expectativas, cuáles son los siguientes pasos con respecto al micrositio. Tenemos ahí, por ejemplo, un apartado que está dedicado a la asesoría y pues a brindar información para aquellas personas que lo necesitan. Contactos, números telefónicos, platícanos de esta parte. Sí, esta pequeña sección se llama Estoy en peligro y es donde incluye el cuestionario, donde están diferentes situaciones en las que son de riesgo para las mujeres. Entonces, creo que ahí también las mujeres se pueden ir preguntando si el lugar donde está es seguro. Y también viene un apartado, nosotros tratamos de incluir los números igual de la Ciudad de México, pero sabemos que el sitio también lo visitan personas que no viven en la Ciudad de México. Entonces, tratamos de incluir el mayor número posible de sitios donde llamar, donde les pudieran auxiliar de forma eficiente. Y me perdí en las preguntas.
Sí, además de estas alternativas que ustedes dan, como son números de contacto para asesorías, también ligas para brindar atención, te preguntaba que cuáles son también las expectativas, cuáles son esos siguientes pasos para este micrositio universitario. Sí, pues las expectativas, a mí me gustaría mucho que este sitio, tanto el más grande de COVID, la ciencia responde, como en el particular la sección, aunque se acabara el confinamiento, me gustaría mucho que se siguiera manteniendo, que se siguiera actualizando. Es una gran responsabilidad el tener un sitio así y el ser como un portavoz a más gente, pero pues creo que el mayor reto es seguir a pie de lucha. Y una forma de hacerlo es justo lo que están haciendo ustedes día con día, que es al mismo tiempo que brindan información y ayudan o intentan ayudar a otras mujeres, pues siguen trabajando en su tema, que es la ciencia. Platícanos brevemente en qué están en este momento en este laboratorio del doctor Lascano, El origen de la vida. Pues hay varias líneas de investigación. En la del sitio que es COVID-19, están más enfocados hacia el origen y evolución temprana de los virus. El doctor Campillo y el doctor Jacome son los principales que abordan ese tema. Yo en particular estoy enfocándome más hacia evolución temprana de metabolismo, junto con el doctor Arturo Becerra, que es mi tutor. Y bueno, el doctor Lascano nos comanda a todos. Exactamente, es una cabeza y una voz que no podemos dejar de seguir, y menos ahora en tiempos de pandemia, cuando estamos hablando pues de que este virus, este organismo microscópico, tiene al mundo de cabeza. Ingrid Miranda Pérez, estudiante de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad y responsable del micrositio Violencia Doméstica y de Género, muchas gracias por estos minutos, por esta información. A nombre de todas aquellas que la reciban, ojalá no fuera necesario tener este tipo de espacios, pero siempre son necesarios y además pues seguramente muy útiles para un buen sector de la población. Gracias, Ingrid, por este proyecto, y pues que siga avanzando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Ahí está el trabajo de un grupo de universitarias que trabajan desde la Facultad de Ciencia en el sitio Origen de la Vida, ciencias.org. Pueden encontrar el apartado Violetas en Confinamiento para encontrar asesorías, atención, además así como artículos con respecto a la violencia, y también nos recuerdan de muchas maneras los derechos que tenemos para identificar todos esos hechos que forman parte de los micromachismos. Y bueno, tenemos mucha más información aquí en la UNAM Responde. Es viernes y tenemos cultura para llevar. Si están muy atareados, pueden únicamente conectarse a los audífonos y seguir con sus actividades, pero en verdad yo les recomiendo que pongan todos sus sentidos a disposición de estas alternativas de cultura UNAM en casa. La depresión se escucha y se ve, también se siente y se oculta, pero otras veces se confunde. La depresión es más que un estado de ánimo, es una condición que ha sido nombrada de maneras distintas a lo largo de la historia de la humanidad, y ya sea por temor o por desconocimiento, también ha sido protagonista de la literatura, no solo de los personajes que habitan las páginas y las historias, sino de aquellos que se han dedicado a escribirlas, llevando a sus creadores a finales tan extremos como la muerte. La escritora Rosa Beltrán nos habla al oído de depresión, literatura y pandemia en el capítulo 2 del podcast Conversas, que puedes descargar en cultura.unam.mx/podcast. Según los reportes sobre la pandemia escritos en diarios o grabados en pequeños documentales caseros, tras estar confinados. Al ritmo de rap y a manera de grito de guerra, María Rivera y Jacobo Dayan platican sobre el poema Los Muertos, en donde la escritora aborda el tema de la violencia, la angustia y el sufrimiento que ha tocado y deformado a cientos, miles de familias. La poesía y las palabras son en este ejercicio de diálogo una muestra de cómo las pérdidas y el dolor han servido de inspiración para toda clase de expresiones artísticas que han mostrado la situación que se repite continuamente en el país, en América y en el mundo entero, acompañando a los afectados y sensibilizando a esa población que mira y se involucra desde posiciones diversas. Ya vienen los descabezados, los
los mancos, los descuartizados, a las que les partieron el coxis, a los que les aplastaron la cabeza, los pequeñitos llorando entre paredes oscuras de minerales y arena. Ahí están estas palabras fuertes. Sabemos que la palabra hablada, la palabra escrita son muchas veces una alternativa para expresar todo aquello que nos rodea, y esto va ligado a la siguiente cápsula que este viernes nos presenta Flavio, y es que bueno, en medio de esta pandemia hay muchas experiencias que no se cuentan, pero hay algunas otras que tienen la posibilidad de llegar a un buen número de público. En esta ocasión nos comparte una crónica realizada por una compañera periodista. Vamos a escucharlo. Hola Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos en el estudio? Hoy quiero traerles una nota muy particular, que es un artículo que se hizo muy viral en las redes sociales sobre la historia de la periodista y colega y amiga Saray Campech de Canal 11, que lamentablemente tuvo que atravesar la pérdida de sus dos padres a raíz del COVID, y escribió un artículo que se hizo muy viral en redes sociales llamado Falsos Positivos, porque como dice Saray, no solamente la escribió por un ejercicio de memoria y honor a sus padres, sino también porque es una experiencia colectiva que nos puede servir a todos. Y hoy quiero leerles por este motivo un par de párrafos. Viernes 18 de diciembre. Logramos contactar un servicio de pruebas rápidas. Llegaron a casa y hasta les hicieron dobles. Ambos salieron negativos. Un respiro. No hay COVID en su cuerpo. Sábado 19 de diciembre. Pero no, algo no estaba bien. Se subieron en el automóvil y se dirigieron al hospital. Les hicieron la tomografía y mamá tenía afectación del 10% de sus pulmones y sí tenía coronavirus. Había que tratarla en casa, aislada. Mientras, los pulmones de papá estaban invadidos, más de 70% de afectación. No había mucho que pensar, era urgente hospitalizar. Miércoles 23 de diciembre. Hacia la tarde de ese mismo día volvieron a llamar a mi mamá y le dijeron que sería una videollamada, ya que mi papá se quería despedir. Fue un golpe seco. Fue verlo por primera vez en la vida abatido. Jueves 24 de diciembre. Por la mañana volví a cargar los tanques de oxígeno. Sonó el teléfono. Acaba de morir mi papá. Mi pecho se quebró. Subimos a la habitación de mi mamá y le dimos la noticia. Se desplomó. Su oxigenación llegó a menos de 60 de saturación. Todo el dolor del mundo se concentró en su pequeña estancia. Todo el dolor del mundo nos había invadido. Esta situación extrema nos reveló en una sola bocanada de aire que ya no podíamos tenerla en casa. Antes de que los paramédicos se la llevaran de su casa, mi mamá pudo hablar con sus nietos, con mi abuela, con sus hermanos. Dio detalles de papeles, de deudas, de sus pendientes. Jueves 31 de diciembre. Después del hospital regresé a casa sintiéndome mal. Pienso que es el cansancio. Sábado 2 de enero. Me doy un baño, me pongo la pijama, un poco de fiebre, dolor de cuerpo. Hay cada vez más tos. Comenzamos a sospechar lo peor. Sí, es momento de hacer una prueba PCR. Lunes 4 de enero. A las 7 de la mañana tengo cita para la PCR. De regreso a la casa, compro un oxímetro y mi nivel de sangre es del 80%. Me meto a la cama. No quiero pensar. Jueves 7 de enero. Voy con la doctora de mi trabajo. Me dice, eres falsa negativa y por tu tomografía tienes neumonía. No tengo nada que decir, solo ponerme a llorar. No me quiero morir. Mis hermanas entran a la habitación. Acaba de fallecer mi mamá. Domingo 9 de enero. La cremación de mi mamá será a las 10 de la noche. Me dicen mis hermanas que los horarios se han extendido por más de 20 horas. Es desolador saber la cantidad de personas que están perdiendo familiares. Es un doloroso acompañamiento. 21 de enero. Después de 14 días, con una afectación moderada en mis pulmones, los doctores me felicitaron. Bravo, venciste la neumonía. La historia de Saray, como ella dice, es una experiencia colectiva que nos tiene que recordar que tenemos que seguir cuidándonos, que tenemos que seguir protegiéndonos y que esto no ha terminado. Y antes de despedirme, quiero compartirles un mensaje que nos grabó. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Hace ya unas semanas que mi vida dio un giro tremendo, como el de muchos de ustedes, como el de muchísimas personas que en esta transición del 2020 al 2021 perdimos tanto. Perdimos familia, nuestra salud empeoró, pero hay esperanza y podemos hacer algo. Pensemos en todos.
Vamos a cuidarnos. Lamentamos profundamente estas historias, la de Sarai Campech, un abrazo solidario a ella y a toda su familia, pero también a todas esas personas que se encuentran con estos falsos negativos y que, bueno, estas historias terminan con hechos muy lamentables, las pérdidas que evidentemente no se reparan de ninguna manera. Y con esta historia, pues que sea también un llamado para todos y cada uno de nosotros a seguirnos cuidando, a seguir atendiendo todas esas medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. Sigamos usando el cubrebocas, salgamos únicamente a lo indispensable para evitar que estas historias en verdad tristes se sigan repitiendo. Y bueno, terminamos un programa y una semana más aquí en la UNAM Responde. Gracias a todos ustedes que nos acompañan día con día, que tengan un muy buen fin de semana y esperamos encontrarnos aquí el próximo lunes en la UNAM Responde a las 2:30 de la tarde. Adiós.